Hola, esto es New Books Network en español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Network en español. Desde la orilla del lago Michigan les habla su anfitriona, Yasmín Portales Machado. Hoy estoy con una colega, con una compatriota, con quien comparto no sé cuántas cosas, pero bueno, algunas. No voy a decir cuántas. No voy a decir cuál es la diferencia entre ella y yo, porque así la gente puede pensar que yo tengo su edad. Tengo conmigo a Mayeli González. Bienvenida, Mayeli. Hola, muchas gracias por la invitación, Yasmín. Es un gusto tenerte con nosotras y con nosotros y con nosotros. Mayeli es, Mayeli es crítica literaria, Mayeli es autora de ciencia ficción y fantástico, es podcaster también con el maravilloso Las Escrituras de Urra, proyecto del que hablaremos más adelante. El libro que nos reúne hoy, la excusa para hablar, es Espejuelos para ver por dentro, publicado por Editorial Cerbero en 2020, que es un texto publicado en España y comercializado como para público joven o adolescente, pero que a mí me perturba muchísimo la dimensión cubana que reconozco en él. Y es un texto sobre que ya yo he escrito y que tenía muchas ganas de discutir, de traer a su autora para que conversara sobre el mismo. Por eso este episodio 9 de Otras Voces del Caribe es con Mayeli González. Ok, en este podcast hacemos las cosas de manera muy organizada, porque yo soy una académica, ok. Entonces, vamos a empezar Muy por el bien. currículum. Mayeli González es graduada de la Universidad de La Habana, la Facultad de Artes y Letras, qué fino, con una tesis sobre ciencia ficción, qué innovador. En la actualidad vive en España. Ha publicado Los Días de la Histeria, que fue premio Kovaliker en 2015, sobre nerds y otras criaturas mitológicas con Guantanamera en 2016. Lo que nos trae Espejuelos para ver por dentro, de Cerbero, y luego de Rebaños y Pastores, con Cazador de Ratas. Has publicado relatos, ensayos en revistas y antologías de ciencia ficción. Eres una gran promotora del género, organizando paneles y eventos que han alcanzado una dimensión mucho más internacional ahora. Una de las pocas cosas buenas que nos trajo esta maldita pandemia es que ahora es respetable hacer presentaciones por videoconferencia. Y, Así es, menos y mal. además eres presentadora y productora de Las Escritoras de Urra. Pero ese es el papelito, ¿no? El orden cronológico de las cosas. Si yo te diera como 3 minutos y te dijera, preséntate para nuestro público, ¿cómo lo harías? Pues eso es una pregunta muy tramposa, ¿no? Te hace caer en cursilerías y tal, pero bueno, si tuviera que definirme, tendría que decir que soy una mujer cubana, inmigrante, vivo en España hace 4 años. Soy escritora de ciencia ficción y bueno, sí, también mediadora de lectura, vamos a decir, porque en definitiva, ya sea impartiendo clases en un contexto quizás más académico, como puede ser la Universidad de La Habana o la misma Universidad Complutense, que me ha invitado varias veces a impartir clases o en talleres quizás más informales. Al final lo que hago es eso, es una mediación de lectura, también a través del podcast de las escritoras de Urras. En definitiva, esa es como la idea central, ¿no? Así que sí, una escritora de ciencia ficción y mediadora de lectura, vamos a decir. Cool. Eh, Mediadora de lectura. En Espejuelos para ver por dentro hay mucho de eso, ¿no? De debate acerca de la mediación de los medios y de qué recursos técnicos usamos para relacionarnos con otras personas y para aprender de nuestra sociedad, y cuáles son las implicaciones éticas, no solo de que los objetos de las tecnologías sean creadas, sino de usarlas simplemente, y qué nuevas oportunidades o peligros abre el desarrollo tecnológico. Háblame un poquito de Espejuelos para ver por dentro. ¿Cómo surgió esa idea? ¿De qué va?
Sí, Espejuelos para ver por dentro surgió de un ejercicio literario, de esas pruebas casi que uno se pone para tratar de salir de estados de bloqueo del escritor y tal. Y nada, me propuse hacer como una especie de mini cuento, ¿no? Y se me ocurrió que podía ser juvenil, infantil. De hecho, esa primera versión de Espejuelos, que no se lleva más de una cuartilla, es muchísimo más oscura, y es la historia de una niña que tiene superpoderes y que decide convertir en cucarachas y sapos a los muchachos que le hacen bullying en su colegio. Y luego eso fue creciendo y fue adquiriendo una dimensión más realista, en tanto la ciencia ficción pues busca precisamente eso, ¿no? Dotar de verosimilitud, de un trasfondo lógico y probable, una historia que pudiera ser en otro contexto una historia de magia, una historia sobrenatural. Y bueno, y así es como se me ocurre Espejuelos para ver por dentro, que lo escribí o sea, en 2017 yo terminé de escribir Espejuelos cuando estaba viviendo en Argentina, en Buenos Aires, y años después es que se publica aquí en España. Y fue un ejercicio casi también, yo no me estaba creyendo mucho que estaba escribiendo una novela y sobre todo una novela para adolescentes, que es como el público meta que tiene ese libro. Yo siempre la trato de definir cuando me preguntan y explico que Espejuelos para ver por dentro es cyberpunk para púberes, ¿no? Está en una edad un poco difícil de encasillar, sobre todo a partir de en qué tipo de colección puede salir luego una novela como esta, porque sus protagonistas tienen una edad de 12 años, 13 años, que están en un limbo ahí un poco difícil, que no entran plenamente en la categoría de literatura juvenil, pero al mismo tiempo tampoco es infantil o no la pueden entender o leer niños muy pequeños, entonces fue un poco difícil, ¿no? de ubicar. De hecho, algunas críticas, entre comillas, que recibió la novela de algunos lectores en Goodreads y este tipo de plataformas era que decía, bueno, pero es que no es juvenil, es infantil. Y yo, bueno, pero no me lo digas como si eso fuera una cosa mala, sí, yo siempre la definí como puber, ¿no? En ese limbo. Y bueno, también otra cosa que se leyó de esa manera la novela, que para nada yo pienso que sea así, es que era un poco tecnófoba, ¿no? Porque alertaba sobre los usos que podían tener una tecnología como esta de la inmersión total, ¿no? Y cosas chungas, como dicen aquí en España, que pueden pasar a partir de su abuso. Pero bueno, yo siempre he dicho, y me parece que la ciencia ficción ha sido bastante expresa, ¿no? En este sentido, que la tecnología no es ni buena ni mala per se, sino son los usos que hacemos las personas de esa tecnología los que pueden volverla negativa o positiva, puede traer un saldo malo para la sociedad o al contrario, ser una manera de acercarse, una manera diferente de comunicarse, como mismo comentabas esto de los paneles virtuales, ¿no? Es una manera precisamente de acercarnos a través de una tecnología que constantemente estamos recibiendo la crítica de que nos aliena, ¿no? Entonces eso siempre es muy ambivalente esa posición de la tecnología y me parece que en la novela yo trato de expresar esa ambivalencia. Pero bueno, ya ves, los lectores a veces leen independientemente de lo que el autor o la autora se proponga. No, claro que la gente lee, o sea, toda lectura es única en tanto cada persona es única, ¿no? Con sus propias referencias, antecedentes, experiencias, preocupaciones. Pero yo te juro que ni en 1.000.000 de años, no quiero vivir 1.000.000 de años, pero bueno, eh, no creo que se me hubiese ocurrido el adjetivo tecnófoba para definir tu texto. A mí me parece un texto profundamente tecnocrítico en el espíritu no, con lo que yo considero que es un rasgo inherente a la buena ciencia ficción. O sea, de lo que se trata es de que reflexionemos sobre qué va a pasar con la tecnología. Incluso, I don't know, yo qué sé, ahora no me viene a la mente ningún ejemplo de texto en que realmente toda la tecnología sea mala. Es que no me parece que eso pueda ocurrir. Porque simplemente la manera en que existimos como especie nos hace depender de la tecnología. No podemos sobrevivir Exactamente. sin cultura y sin tecnología. Somos seres sociales y somos
la evolución nos ha llevado a un punto en que sin ayuda no avanzamos por ahí. Necesitamos zapatos, necesitamos ropa, necesitamos procesar los alimentos. Esta es la cosa. El horno es tecnología, ¿no? Entonces, pero whatever. Oye, en plan, Totalmente. el adjetivo que yo sí he pensado respecto a tu libro varias veces es el de queer. O sea, a mí me llama la atención cómo tú insistes, me Mira, gusta por, por mis propias obsesiones personales, ¿no? Me gusta mucho como tú destacas la singularidad de tus dos protagonistas, Nano y Shafira, y cómo las singularidades que tienen que les alienan en principio con respecto a la normalidad heteronormativa y clase mediera con que viven en no lugar, es lo que permite sí. precisamente que descubran el complot malvado, malvadísimo, de la gente malvada, malvadísima, que son el colectivo oponente de este libro, excelente, excelentísimo, y que la singularidad de sus identidades y de sus familias es lo que les da las herramientas para enfrentar este complot, que quiere usar la tecnología definitivamente para el mal. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿de dónde salen estos niños específicamente? Eh, ¿A qué, por qué tú haces a estos niños que no son, entre comillas, normales y les pones al centro de tu historia? Siempre, o sea, el personaje de los nerds, de los geeks, de los outsiders, siempre me ha maravillado. De hecho, en mi segundo libro se llamaba así, sobre los nerds y otras criaturas mitológicas, y era una especie de catálogo por diferentes géneros, pero también por diferentes, o sea, por diferentes subgéneros de la ciencia ficción y también por diferentes personajes tipos, vamos a decir, dentro de esta galería, ¿no? de outsiders que a veces componen la ciencia ficción, no solo desde el punto de vista de ser sus protagonistas, sino también de consumir ese tipo de literatura. Entonces el nerd o los nerds en general son personajes que a mí siempre me han maravillado, ese tipo de personajes obsesivos con ciertos conocimientos, que es más bien una especie de actitud hacia la acumulación o hacia la consumición de saberes que un gusto en particular, ¿no? Pues se suele relacionar nerd, sí, les gusta la Guerra de las Galaxias o Star Trek, pero a mí me parece que va un poco más allá de esos gustos específicos que se relaciona con lo nerd, ¿no? Y bueno, y hacer entonces a estos personajes que, como quiera que sea, eran niños que tenían particularidades que los separaban del resto, ya fueran impuestas, como es en el caso de Zafira, o porque ellos mismos decidieron así, como es el caso de su compañero Nano, pues me permitía también estar hablando de otro tipo de conflictos y de argumentos en general que muchas veces se desarrollan alrededor o en la periferia de estos personajes diferentes al resto, y precisamente gracias a esa diferencia, esa singularidad, como tú dices, es que le permite explorar otros espacios de su ciudad y descubrir entonces este complot, que en definitiva es lo que hace que funcione o que avance la novela. ¿No te ha llegado ninguna carta, ningún comentario de odio de algún grupo religioso? No, parece que todavía no me han leído tanto, parece. Sigo siendo insignificante. Ay, no, mujer, no digas esas cosas, que adjetivo tan feo. Ni No, tecnofóbica pero la eso novela, también ni puede ser una significante tú. suerte, ¿no? Eso te mantiene, te mantiene dentro de tu burbuja ahí de comunidad, ¿no? Y no llegan ese tipo de comportamientos de odio. Pero a mí me encantó esa lectura que tú hiciste de los poshumanos y de esa secta, ¿no? Como una metáfora religiosa, sí, por supuesto, eso está clarísimo, pero también con una cierta avanzada en el contexto cubano de ciertos grupos súper reaccionarios y que tienen que ver entonces con ciertos sectores de la religión, ¿no? Católica o cristiana, y cómo esto entonces se está apoderando o de alguna manera repercutiendo importantemente, si tal palabra existe, dentro de la sociedad y sus reglas y cómo es el devenir, vamos a decir,
de las leyes y de lo que sucede en un país como Cuba, por ejemplo. Sí, a mí cuando leí el libro por primera vez y por segunda vez y por tercera, me llamó mucho la atención. Tal vez, probablemente la referencia fuera muy evidente para mí, o sea, la referencia no, la metáfora, desde mi punto de vista, refería casi de manera automática a la presencia de los grupos fundamentalistas religiosos, porque bueno, tú los describes como un culto. En este caso, vamos a aclarar, el libro de Mayeli yo no creo que de ninguna manera genere o proponga algún tipo de cuestionamiento a las acciones sociales orientadas por la fe honesta o generosa. No importa si estamos de acuerdo o no con el argumento teológico que las alienta. De lo que se trata en esta historia es de un grupo que es manipulado, ¿no?, por una entidad para aprovecharse de los mecanismos de la religión y de la organización vertical y eventualmente aislante, ¿no?, de la organización del culto poshumano para avanzar sus propios intereses, que incluso no están alineados con los intereses de la membresía, son los intereses de la suprema inteligencia. Hay otro elemento que tú manejas mucho en la novela y que corre, yo diría que de manera paralela al debate sobre el impacto de los cultos en la vida social, que es el del uso de los videojuegos y las tecnologías en la socialización de la infancia, ¿no? Sobre todo a través del personaje de Doradita y cómo sus padres... Doradita es de cierta manera un cliché, la niña rica que de todas maneras sufre abandono, porque ni siquiera se enteraba que sus padres no están de viaje, la pobre. Pero precisamente a través del desarrollo de este personaje tú puedes exponernos a toda una serie de reflexiones sobre el impacto ético de los videojuegos y la violencia. ¿Eso es un tema que a ti te preocupa desde hace tiempo o que incorporaste por primera vez en esta historia? Si escribieras la novela ahora, ¿todavía hablarías de eso de la misma manera? Explícame un poquito de qué va. La verdad es que esta novela surge casi más bien influenciada, o sea, es producto, como mismo fue en su momento sobre los nerds y otras criaturas mitológicas, de una especie de curso o de vida, ¿no?, que había llevado hasta ese momento investigando principalmente la literatura cyberpunk, ¿no?, sobre todo el cyberpunk escrito en Cuba, el cyberpunk escrito en español. Y por supuesto, dentro de este subgénero, el ciberespacio o los videojuegos o la relación entre las personas y la virtualidad o las inteligencias artificiales y tal, son temas vitales, son temas que salen constantemente. Y por supuesto eso quizás se me implantó en la mente de esa manera. Y luego, a la hora de idear o a la hora de pensar escribir este tipo de literatura en clave más juvenil, en clave para quizás las personas que van a experimentar o que están experimentando con más intensidad esa relación entre lo humano y la máquina, ¿no?, que son los adolescentes de hoy, que van a ser los adultos de mañana, pues me parece que es un tema incluso más apremiante, ¿no? Entonces, pues yo creo que de aquí nace esa preocupación. Y por supuesto eso es un tema súper polémico, ¿no? Hasta qué punto los videojuegos nos están volviendo o están volviendo efectivamente más violentos a nuestros niños, a los niños de hoy, o sirven quizás como una válvula de escape para quitar esa violencia, ¿no?, que inherentemente supuestamente tenemos como animales que somos. Eso es un tema largamente discutido desde hace muchísimas décadas, pero bueno, no me quería quedar solo ahí en ese tema que es un poco cliché también, ¿no?, de los videojuegos, la violencia y tal, sino ver cuáles son otro tipo de relaciones que podemos establecer con esa tecnología. ¿Para qué nos está sirviendo esa tecnología más allá que para de alguna manera crear ese mundo virtual y vivir otras vidas a través de él, sino también
para relacionarnos con nosotros mismos o con otras entidades que pueden surgir a partir de esa posibilidad, de ese despertar, ¿no?, tecnológico que va a venir con la singularidad. Y me parece que si aquí, en esta primera parte, porque no he dicho, pero Espejuelos tiene una continuación que va a salir durante este mes aquí en España. Si en esta primera parte es cierto que quizás se quede un poco más, porque lo que me interesaba contar era una historia muy precisa, quizás se queda más en esa anécdota o en ese argumento. En la segunda parte sí me permití más explorar las personalidades de estos personajes y las diferentes relaciones que ellos pueden establecer con esa tecnología, para qué les sirve esa tecnología, y de alguna manera también desdemonizar un poco esa relación que a veces tenemos con el ciberespacio o con lo que supuestamente vendrá después, o con lo que imaginamos que vendrá después de ese ciberespacio, con ese despertar de las inteligencias artificiales, con la poshumanidad misma, la transhumanidad, que a veces se ve como un tema casi extraterrestre y casi siempre, ya decía, demonizado. Entonces quizás verlo de una manera un poco más amable y más cercana, porque es hacia donde nos dirigimos también. Entonces, ante esa inevitabilidad, pues, ¿por qué pensar el peor de los escenarios posibles? También podemos pensar en una manera de convivir armónicamente con esta tecnología, ¿no? O sea, que por lo menos en este aspecto tú estás en plan de no ser, de no presentar los peores escenarios posibles para exorcizarlos, sino de profetizar escenarios positivos. Sí, a ver, eso ha sido también un proceso paulatino en mi escritura, y creo que en la escritura de muchas escritoras y escritores, por lo menos latinoamericanos, que es lo que más estudio y lo que más conozco. La literatura de ciencia ficción en Latinoamérica ha tenido históricamente un sesgo marcadamente distópico, ¿no? Y tenía esa función, como tú decías, de exorcizar esos futuros macabros, ¿no?, que se presentaban, y de alguna manera tratar de impedir que se dieran, ¿no?, al verbalizarlos, ¿no?, al conjurarlos. Sin embargo, en los últimos años yo sí estoy percibiendo una especie de giro hacia futuros más alentadores, o hacia pensamientos que no presenten el futuro como una cosa sin salida. Y bueno, en literatura en inglés se le han puesto nombres, incluso está lo del Hope Punk, el Solar Punk, o sea, diferentes futuros que presentan una manera diferente de ver la sociedad. Pero yo entiendo que eso es una vuelta de tuerca que no se llega impositivamente, sino que es precisamente las personas o los escritores, las escritoras, los que tienen que arribar a ella por mano propia. Y si bien en otros escritos anteriores, por ejemplo, el primer libro que publiqué, Los días de la histeria, eran 2 distopías, al más apegado estilo de Un mundo feliz, 1984, distopías así, casi sin salvación, apocalípticas prácticamente. Pero es verdad que no sé si también por el público al que están pensados estos libros, decidí entonces quizás hacerlo de otra manera y no presentar esa cancelación, ¿no?, del futuro total, sino mostrarlo como algo con lo que hay que seguir luchando, pero que se puede llegar a un fin que no es el acabose. Muchas gracias por eso. Bueno, quienes han oído los capítulos anteriores del podcast comprenden por qué invita a Mayel y por qué tiene un final feliz. Yo soy una evangélica absoluta, fundamentalista, arrebatada de los finales felices. Yo creo que la vida ya va a acabar mal, porque va a acabar en muerte. Así que, para mí, la literatura necesita finales felices. Yo me rompo la cabeza, pero yo necesito darle una salida a mis personajes, porque si no es la realidad. Entonces, para eso usted ve el noticiero, ¿no? Sea el cual sea. Yo creo que un elemento básico de la ficción es que el final no puede ser el que sería en la realidad. ¿Para qué estás escribiendo si no? Es para hacer otra cosa. So, anyway, estamos alrededor del minuto 25. Esta es la curva en la que habitualmente yo libero mi fangirl y leo un fragmento del texto que nos convoca, que me gusta mucho. Entonces, este es el momento en que yo voy a leer un pedacito
de espejuelos para ver por dentro. Dentro del capítulo 2, el agua... Ay, Dios, ¿cómo se llama el capítulo? Agua de metamorfosis. Agua de metamorfosis. Agua de metamorfosis. Ahí va. No supo cuánto tiempo duró su inconsciencia, pero cuando volvió en sí, se dio cuenta de que ya no estaba en el jardín de la casa de Doradita, sino en lo que parecía ser una isla desierta en medio de la nada. Ella, no obstante, seguía siendo el mismo pulpo repulsivo en que se había convertido hacía un rato. Se puso en pie y miró a su alrededor tratando de buscar a los otros. A lo lejos, en una playa de arenas muy blancas, vio que Doradita daba instrucciones a sus súbditos sobre lo que harían en el juego. Zafira caminó con torpeza por la arena caliente y se colocó cerca del grupo. Las reglas son simples. El que primero encuentre el cofre del tesoro, gana, la escuchó explicar. Pero no era por equipos, se descubrió a sí misma preguntando en un tono más alto de lo que había planeado. Sí, pero cambié de opinión, respondió Doradita sin darle mucha importancia al comentario. Por distintos lugares de la isla hay pistas que guían al tesoro. Cada uno de ustedes tiene los poderes del holodibujo del que está disfrazado. Pueden eliminar a sus contrincantes usando esos poderes. Ahora debemos separarnos. La próxima vez que nos encontremos seremos enemigos mortales. Zafira se alarmó mucho. Sabía que no se podía morir realmente en el ciberespacio, pero ¿y el dolor? Si el Capitán Antorcha se decidía a rostizarla, por ejemplo, ¿no iba a sentir como si se quemara de veras? Estaba arrepentida de no haber escuchado a Nano. Echó una mirada a sus contrincantes y estos se veían muy complacidos ante la perspectiva de matarse los unos a los otros hasta conseguir el premio. Eran más de 15 niños. Algunos o los dibujos, como el que ella misma representaba, no lo había visto en su vida, por lo que no tenía idea de cuáles serían sus poderes. Se sintió totalmente indefensa y sola. Miró sus endebles tentáculos y notó que estos habían adquirido una coloración más oscura. ¿Alguna duda?, dijo Doradita para zanjar el asunto, sonriendo otra vez con malignidad. Todos negaron con la cabeza, y después tomó cada uno por su lado. Zafira caminó hacia el interior de la isla. Avanzó desorientada entre la maleza. Todo a su alrededor se sentía demasiado real. ¿Cómo podía estar segura de que aquello era una mentira? ¿Qué tal si lo verdadero era la isla desierta y la arena caliente, y no lugar resultaba ser el sitio en el ciberespacio al que se escapaba cada vez que se ponía un casco de inmersión total? Su situación, la verdad, no era muy envidiable. Se encontraba sola en una isla desierta con un montón de niños sobreexcitados dispuestos a liquidarla con sus superpoderes. Y ella no podría ni defenderse. ¿Qué iba a hacer con aquellos tentáculos? ¿Matarlos del asco? Continuó caminando entre la maleza interminable, poniendo cuidado en esconderse al mínimo ruido. No había encontrado ninguna de las supuestas pistas que la llevarían hasta el tesoro, y el tesoro le importaba un pepino transgénico. Solo se había metido en aquello para saber qué se sentía la inmersión total, pero ya había tenido suficiente. Quería desconectarse. Extrañaba muchísimo a Nano y a su padre y hasta a su robot sustituta, Mamushka, también a Paloma. Y ahora tenía miedo, además de que su amigo no la fuera a perdonar nunca por romper su promesa. En esos pensamientos culpables andaba metida Zafira cuando se tropezó con uno de los holodibujos contrincantes. Su primer pensamiento fue correr por su vida, pero pronto se dio cuenta de que el otro estaba más asustado que ella. «Por favor, no me ataques con tus superpoderes», le suplicó con voz temblorosa y cubriéndose el rostro. «No te preocupes, no te voy a atacar con mis superpoderes, sobre todo porque no creo que tenga alguno», explicó Zafira intentando tranquilizarlo. El niño con el que se había encontrado estudiaba en su misma aula, pero Zafira nunca había conversado con él. No estaba segura ni de cuál sería su nombre. Sin embargo, le pareció muy descortés salirle con algo como eso en aquellos momentos. Así que optó por una pregunta más acorde a la situación. «¿Y tú qué holodibujo eres?» Su compañero estaba diseñado con trazos muy simples y colores sobrios: blanco, negro, algún que otro tono beige y marrón. Mantenía la silueta de un humano común y corriente, pero la piel era translúcida y permitía ver el interior de su organismo, solo que en lugar de músculos y órganos se apreciaban un montón de manchas de diferentes tamaños que rebotaban unas con otras. El niño aminoácido. «Ah, ¿sí? ¿Y qué hace un niño aminoácido?», le preguntó Zafira en tono burlón. «Ataca al nivel celular», respondió secamente, y la niña dio un paso más al tiempo que su piel volvía a tomar una coloración oscura. Los aminoácidos son esenciales para nuestro organismo, ¿sabías? En los holodibujos, el niño aminoácido puede provocar mutaciones horribles en sus enemigos. «Perdón, no quería ofenderte, suena interesante», dijo Zafira tragando en seco. «No, es tremendamente aburrido. Y ni siquiera sé cómo utilizar los poderes. No debía haber venido a esta estúpida fiesta». Zafira pensó
que en lugar de niño aminoácido debían llamarle niño ánimo ácido, y sonrió para sí misma al pensar en su ocurrencia. Bueno, por lo menos no eres esto, dijo Zafira exhibiendo su cuerpo tentaculoso con disgusto. ¿Octópoda? Dijo el niño aminoácido mostrando por primera vez algo de entusiasmo. Es uno de mis holodibujos preferidos. Ah, ¿sí? Es muy poco conocido. Me extraña mucho que Doradita lo haya incluido en su repertorio. No me puedo imaginar por qué, masculló Zafira mientras ponía los ojos en blanco. Y sí que tiene poderes. Puede hacer todo lo que hace un pulpo, pero además tiene un cerebro súper desarrollado con una capacidad de deducción e intuición sorprendente. No me digas. Los pulpos son más inteligentes de lo que la gente piensa. Tienen una gran memoria y pueden aprender con la simple observación de otros animales. Memorizan patrones, esquivan obstáculos. Es conocido que algunos hasta aprenden a destapar botellas para sacar pequeños crustáceos que vieron dentro. Bueno, con esos superpoderes ya era para que hubiera encontrado el tesoro, ¿no crees? Exclamó la niña de forma sarcástica, intentando confraternizar con su compañero. Pero, antes de que Zafira pudiera recibir una contestación, una piedra de tamaño considerable pasó rodando su cabeza pulpina. Se volvió a mirar y descubrió que una montaña le lanzaba rocas. Literalmente. Se trataba de la montaña, uno de los holodibujos más brutales que existían. Más de un padre había protestado ya ante la cadena televisiva que lo producía para que dejaran de transmitirlo, o al menos emitieran un anuncio de advertencia por su alto contenido violento. Pero eso no era lo más preocupante. Zafira pudo notar que la verdadera identidad del holodibujo era Bion, su robusto y vengativo compañero de aula. Bion la montaña le lanzó otra roca y esta vez Zafira tuvo que agacharse para esquivarla. Descubrió que en el ciberespacio sus reflejos eran mucho mejores, o quizás su agilidad se debía a Octópoda. El niño aminoácido echó a correr sin mirar atrás en cuanto vio la montaña, pero una de sus rocas lo alcanzó antes de que avanzara mucho. Soltó un grito y se escuchó un sonido como de algo que se desinflara. Su cuerpo se volvió una mancha de tinta en la arena, que luego de unos segundos desapareció sin dejar rastro. Zafira se aterró con esa escena e intentó escapar igualmente, solo que en lugar de correr en línea recta, lo hizo en zigzag como recordaba que aconsejaban en algún tutorial de supervivencia. Así pudo esquivar las rocas que su perseguidor le seguía lanzando. Sin embargo, le resultaba muy difícil correr con aquellos torpes tentáculos, por lo que la montaña en pocas arcadas le dio alcance. Ya intentaba estrangularla con sus puños de concreto cuando alguna clase de mecanismo se activó en ella, y, en lugar de seguir con su intento de escapar, se detuvo en seco y arremetió contra su enemigo, succionando con fuerza su cabeza a través de un orificio dentado que tenía en el centro de sus 8 tentáculos. El holodibujo, que ahora era Bidón, forcejeó tratando de alejarla, pero Zafira se aferraba con más fuerza a su cara, cortando su respiración y royendo su cuello. Por último, de alguna parte de su viscoso cuerpo salió disparado un potente chorro de tinta negra que lanzó contra el suelo a su contrincante, dejándolo allí tendido como un manchón granur. Instantes después la montaña también apareció desintegrarse ante los ojos de Zafira. Ella miró consternada la escena y sintió pavor por lo que había hecho. Aunque aquello hubiera ocurrido en la realidad virtual y Bion ahora estuviera despertando en el jardín de Doradita, encima de su silla reclinable, la niña se sentía una asesina a sangre fría. Siguió corriendo hasta la playa con las lágrimas empañándoles la vista. Entró en el agua como quien busca consuelo y se dio cuenta de que allí, como era lógico, se movía con mayor facilidad. Se sumergió por completo y descubrió que le era posible respirar. Se quedó un rato nadando. Si esperaba lo suficiente, quizás alguien terminaría por encontrar el dichoso tesoro. Un fragmento de Espejuelos para ver por dentro, de Mayelis González. ¡Qué escena tan buena! Hay unas cuantas cosas en el fragmento y en otros momentos que es otro de los elementos que a mí me gusta de tu libro, que es muy intertextual. O sea, hay una suprema inteligencia, hay una robot que rompe las leyes de la robótica, mientras otras robots no pueden hacerlo. Hay un científico loco, literalmente. Hay un hacker con un sombrero blanco al que le gustan los conejos. Y eso me lleva como a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles tú dirías que son tus influencias más importantes? No solo las influencias referidas en este texto, sino en general, ¿de dónde te viene a ti la picazón? ¿Quién te dio la picazón? Sí, yo había pensado en esa pregunta, es un poco difícil de contestar porque a veces tus escritores, tus escritoras favoritas no necesariamente son tus influencias, ¿no? A veces las influencias vienen casi sin que uno se dé cuenta y son otras personas las que tienen que decir, ah, bueno, miren, este texto detecto tal o más cual cosa. Si bien es cierto que a veces uno escribe
teniendo en cuenta o queriendo homenajear a cierto escritor, cierta escritora que le gusta, a veces no, o sea, no salen así sin querer. En este texto en particular, pues muy probablemente, como te decía, está influido por muchos, no solo de la literatura de ciencia ficción, sino también de todo el imaginario audiovisual que tenemos sobre cyberpunk fundamentalmente, ¿no? Porque el imaginario visual del cyberpunk es una cosa muy poderosa, es una cosa que casi se ha comido, ¿no? La misma realidad y que enseguida identificamos contemporáneamente. Así que sí, nuevamente aparecen como personajes prototípicos, ¿no? Dentro de esta novela que vienen de toda la historia anterior de la ciencia ficción y no solo de este subgénero. Pero bueno, a manera más general, si me pusiera a mencionar a mis escritores, a mis escritoras favoritas, quizás son indetectables, ¿no? En las cosas que escribo. A mí me gusta muchísimo, esto es casi un cliché, pero bueno, a mí me gusta muchísimo Borges y este tipo de literatura de ciencia ficción quizás un poco más filosófica, reflexiva, irónica sobre sí misma, ¿no? Como pudiera ser Stanislaw Lem o Lafe Stapledon, o me gusta mucho también Margaret Atwood, Ursula K. Le Guin, en fin. Cierta literatura que quizás al leer mis escritos no se ven así. Luego, a la hora de escribir libros en particular, a veces las influencias vienen de literaturas que son hasta exteriores al género. Por ejemplo, yo explico que De rebaños o de pastores, que es mi última novela publicada, que es una novela corta para adultos, no es para adolescentes como es en este caso Espejuelos. La génesis de esta novela no fue Sirio, ¿no? De Olaf Stapledon, a pesar de que sí lo influyó muchísimo esta novela, sino que fue un fragmento de la literatura nazi en América de Bolaño. O sea, que no, o sea, un autor que no relacionamos de primera y pata, ¿no? Con la ciencia ficción, pero bueno, sí hay un capítulo dentro de este libro maravilloso que es la literatura nazi en América, que es la biografía de un supuesto escritor de ciencia ficción norteamericano que tiene una saga de novelas en que hay un detective, también es un mundo apocalíptico o posapocalíptico, en que hay un detective que va resolviendo crímenes que tienen que ver con superpoderes y contaminaciones nucleares y tal, y que va con su perro resolviendo estos crímenes, y este es el prototipo del investigador privado huraño y alcohólico y misógino y todo lo demás. Y luego Bolaño cuenta que este escritor decidió un día y hacia el final de su carrera escribir un libro cuyo protagonista fuera el perro, que el perro había cobrado como una especie de inteligencia, una superinteligencia, gracias a la radioactividad y tal, y el perro, o sea, se justifica la entrada de este escritor dentro de un libro que se llama La literatura nazi en América porque el perro es fascista. Entonces decía, ¿cómo puede? Es que es una genialidad, ¿cómo el perro puede ser fascista? Y bueno, pues ahí de esa idea de la conciencia y de un ente no humano portándose de aquella manera, pues nació la idea del personaje principal de Rebaños o de Pastores. O sea que a veces las influencias vienen de los medios o de los autores y autoras más inusitados, así que no sabría decirte. Me gusta mucho ese tipo de ciencia ficción, ya te decía, que es quizás más reflexiva. Me gusta muchísimo también la literatura, ya sea de ciencia ficción o no, que hace como mucho énfasis en el lenguaje, en cómo están escritas las cosas, no solo en su argumento. A veces la idea puede ser brillante, pero si no está contada o no está escrita de una manera que me haga disfrutar estéticamente esa lectura, pues a veces no tiene la misma connotación. Yo a veces leo libros que me recomiendan o que veo que a la gente le deslumbró y a mí no me sucede lo mismo porque a nivel estético no me impactó tanto como yo pensaba que lo fueran a hacer. Así que sí pongo como mucho cuidado en observar esas cosas para hablar entonces de quiénes son mis favoritos más allá de mis influencias. Gracias. No, me gusta eso de que quienes te han marcado no se nota en el libro y las ideas llegan de los lugares más inesperados, ¿no? A mí personalmente, yo no puedo leer a Bolaño y mi negativa a leerlo tiene que ver con su calidad como escritor, ¿no? El tipo es tan bueno, a mí me pasa eso, ¿no?
El tipo es tan bueno que yo pierdo, o sea, yo suspendo la capacidad de crítica por completo con Bolaño y me sumerjo. Entonces todo es asfixiante y horrible y aterrorizante. No, que va, para. No puedo con... Uno no paga para esas cosas. Yo no pago para ser torturado. Y estoy pagando con mi tiempo. Entonces, Bolaño es un tipo genial, que escribía muy bien, que está en el cielo con todo el gremio, pero yo le respeto a la distancia. Ya yo estuve en mis 12 Bolaños, ya yo sé que es un buen escritor, lo he comprobado. Defenderé su honor donde quiera que sea necesario, pero hasta ahí. Entonces, pero, en fin. Oíme, entonces, esta es la curva en la que yo te pido a ti que leas un fragmento. Entonces, habitualmente la gente lee algo, lo que más le gusta o lo que menos le traumatiza de su propio libro. Tú, como eres una muchacha de la ciencia ficción, no vas a leer algo del libro, sino algo del futuro. No, algo del futuro, exactamente. Pues sí, se me ocurrió, en lugar de leer un fragmento del libro, que ya tú leíste casi un capítulo entero, leer entonces un fragmento del inicio de la segunda parte que todavía está inédita, así que esto es una primicia absoluta para los seguidores del podcast, que se va a publicar próximamente aquí en España. La segunda parte de Espejuelos se llama Catalejos para mirar muy de cerca. Es una novela, no es una novela corta, o sea, tuve ahí espacio para explayarme un poco más y explorar entonces varias subtramas, ¿no? que me interesaban. Aparecen casi todos los personajes de Espejuelos y algunos nuevos. O sea, es una novela que va a tratar de adentrarse en qué cosa es lo que viene después de la singularidad tecnológica. Va a haber entonces inteligencias artificiales en colaboración con ciberfísicos para explorar entonces de dónde proviene eso que llamamos ciberespacio, si es algo que hemos creado convencionalmente los humanos o es algo que ya existía antes de que nosotros llegáramos. Van a existir otro tipo de tramas que tienen que ver con la transhumanidad y que entran en un contacto bastante directo con los dilemas que se nos presentan hoy como sociedad con las personas transgénero, ¿no? Si Espejuelos ya te pareció una novela queer, a mí me parece que aquí ya se va totalmente todo de olla y que es sumamente queer y según personas que me la vetearon, es prácticamente propaganda proselitista LGTBI más. Así que si los religiosos no han venido por mí con Espejuelos, vendrán ahora los fundamentalistas. Así que me voy a permitir entonces leer... Beatriz Maggi, panfleto y literatura. Sí, adelante. Me voy a permitir entonces leer un fragmento del inicio, ¿no? No quiero tampoco hacer muchos spoilers. Y bueno, allá vamos. El espejuelo, o sea, Catalejos tiene un exergo que es del manifiesto cyborg, que dice: prefiero ser un cyborg a una diosa. Y dice el capítulo número 1, que se llama Singularidad. Los dedos de Nano parecían torbellinos sobre el holoteclado. Estaba sentado frente al escritorio con las gafas de semi-inmersión puestas y de espaldas a la puerta de su dormitorio. La luz brillante del sol penetraba en la espaciosa habitación, atenuada por los sensocristales del ventanal a su izquierda. El chico escribía una frase y al segundo siguiente la borraba para sustituirla por otra que le parecía, solamente por unos instantes, más adecuada. Acostado a sus pies, Sushi ronroneaba con parsimonia. Si no hubiera estado tan concentrado en elegir las palabras con las que le diría a Aina 313 que la quería, hubiera podido escuchar a Zafira abrir la puerta y entrar. Se tiró en la cama de Nano. Los cabellos azules y revueltos se posaron sobre la almohada dura. Zafira prefería las almohadas blanditas, pero a Nano le gustaban esas ortopédicas y rígidas. La chica suspiró resignada. Podía haber ido a su cuarto, pero no tenía ganas de estar sola en ese momento. En la cocina, la nevera se había comportado de un modo muy extraño. Como veía que Nano no se enteraba de nada, lo llamó. Oye, que el día menos pensado entró un psicópata a matarte y tú, fruta congelada, Zafira, qué psicópata ni qué pepino transgénico, tú eres la que me va a matar del susto un día. Perdóneme, señor de 80 años con problemas cardíacos, se burló Zafira. Es que vengo de la cocina. ¿Y?
Preguntó Nano quitándose las gafas de semi-inmersión y dando vuelta a su silla giratoria con una pierna para quedar frente a la chica, que se puso a mirar hacia el techo con concentración. Estaba buscando las sobras del flan de calabaza de ayer. Esas sobras me tocaban a mí, que no comí postre. Nano, eso no es importante. Lo importante, pero el que se queda siempre sin flan de calabaza soy yo. Pues ahí está, todo tuyo. Ni siquiera pude sacarlo de la nevera y ahora mismo apetito no me queda mucho. No me digas que... Sí, no me dejaba abrirla, de nuevo. Desde hacía unas semanas, los electrodomésticos de la casa parecían rechazar a Zafira, como si la chica fuera un órgano recién trasplantado que su nuevo cuerpo se negara a recibir. Y no funcionaban cuando era ella quien se proponía utilizarlos. Y el fenómeno ocurría años después de su mudanza. La chica pensaba que el caserón había tenido tiempo de rechazarla si así lo hubiera deseado. ¿Por qué lo hacía ahora? Estaba harta. Tenía que estar pidiendo ayuda constantemente a sus padres y que lo achacaban a su incapacidad para hacer funcionar las cosas por su torpeza, y no por la evidente conspiración que los enseres habían armado en su contra. Nano levantó una ceja y esperó a que Zafira continuara la historia. Pero esta vez no llamé a nadie y me puse a forcejear, por mis amígdalas que abría esa puerta. No sé por qué te pasan estas cosas raras contigo, Zafira. Nuestro software doméstico no es de última generación, ni mucho menos, pero jamás había dado esos problemas. Forcejeé, continuó Zafira sin hacer caso a las reflexiones del chico, hasta que las luces de la cocina empezaron a parpadear y la nevera me habló como si fuera un oráculo. ¿Un oráculo? Sí, en forma de acertijos, como si fuera una adivinanza. Nada tenía sentido. Era nuestra misma lengua, pero con diferente gramática. No sé si me explico. Zafira bajó la barbilla y miró brevemente a Nano, que la observaba con cara de atontado. ¿No se supone que las neveras solo tienen que hablar para avisar de que ya toca hacer la compra o que la leche está a punto de caducar? Sí, la verdad es que nunca escuché de neveras que contaran adivinanzas. Lo mismo pensé, pero entonces dijo algo que sí entendí. Zafira hizo silencio y Nano, en sus sillas giratorias, se inclinó tanto hacia ella que, al estar sentado justo en el borde, las ruedas resbalaron y el chico cayó al suelo con silla incluida. Sushi maulló asustado cuando el trasero de su dueño le aplastó la cola metálica. Nano ahogó un grito y trató de socorrer al robogato, que huyó despavorido hacia los bajos de la cama. «Lo siento, Sushi, ven, déjame ver si te hice daño. ¡Sushi!». Nano, creo que era mi mamá. «¿Qué dices?», preguntó desde el piso mientras enderezaba, no sin cierto trabajo, la ligera silla de plexiglás y polipiel. «Que la nevera es tu mamá». «No seas ridículo. ¿Cómo la nevera va a ser mi mamá?». «Bueno, no entiendo, Zafira. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pudiste entender?». Dijo algo de volver a estar juntas. Y después palabras sueltas, creo que ahora sí en otros idiomas, hasta que pronunció inteligencia colectiva y poshumanidad. Nano trepó a la cama y se acomodó al lado de Zafira. La chica no apartaba su vista del techo. Él imitó su postura. Giró la cabeza y miró el rostro de la chica de perfil. La nariz pequeña, los labios carnosos, las pestañas y cejas tan azules como sus cabellos. Zafira estaba muy seria. Tenía cara de preocupación. «¿Crees que se está tratando de comunicar contigo?». «Eso me temo. Ahora tiene sentido todas las cosas raras que me han pasado. La mayoría de los electrodomésticos están conectados a la red. Y mi padre ha instalado tantos cortafuegos en mis dispositivos que a mi madre le habrá sido imposible infiltrarse allí». «¿Quiere decirme algo?». «Zafira, se lo tendrías que contar a tu papá». «No». La chica volteó la cara con brusquedad y miró a Nano con el ceño fruncido. «Esto es entre ella y yo. No voy a dejar que mi padre vuelva a interferir». «Esto no es juego, Zafira». Nano le habló con voz grave y ella suavizó su expresión. «Lo sé», dijo bajando la voz, como si pudieran escucharlos. «Pero te prometo que no me va a pasar nada. Es solo una nevera». «Más te vale. Mira que ahora eres mi hermana, soy responsable por ti». Zafira dejó escapar una carcajada. ¿De qué te ríes? Soy mayor que tú. «Por un mes». «Me debes respeto, Zafira», replicó Nano solemne, sin que se entendiera si hablaba en broma o en serio. «No me hagas reír». «Voy a buscar mi flan de calabaza», dijo el chico, pero permaneció inmóvil. «Sí, haz eso mejor». Zafira se levantó de un salto de la cama. El dispositivo en su muñeca, una pulsera acrílica de color celeste, acababa de notificarle que había recibido un mensaje. Seguro era Doradita, así que mejor sería ir a su propia habitación para atenderla con tranquilidad. «Oye, Nano, prométeme que no vas a contar nada», le pidió antes de marcharse. El chico la miró aprensivo, aún recostado en el colchón. «No se te puede subir a la cabeza la historia del hermano mayor.
Tú, antes que cualquier otra cosa, eres mi mejor amigo, que no se te olvide. El chico puso los ojos en blanco y contestó: está bien, pesada, pero tendrás que contarme absolutamente todo lo que pasa con este asunto, ¿eh? Perfecto, así lo haré, prometió la chica y se fue a su habitación, que quedaba a pocos metros de la de Nano, en el piso de arriba de la enorme casa de tejas violetas en la que ahora vivían juntos. Y creo que hasta aquí. ¿Cómo la nevera va a ser la mamá? Bueno, las neveras sí pueden hacer daño. Mira el daño que le hizo la escena de la nevera a Indiana Jones y la carabela de cristal. Eso es una cosa así horripilante. Pues sí. Y hay un corto. Ok, el corto no tiene nada que ver. Por favor, esto lo vamos a editar después. Pero, wow, esto pinta Vale. bien. Esto pinta bien. Estoy emocionada. Tremenda primicia. Sí, me encanta. Esto del podcast me ha revelado cosas. Ahora la gente anuncia sus nuevos libros. Me entero de que Shelley va a escribir de nuevo. Por fin va a escribir Kiralá. De que Eric remendó Wow. Abandon on the Water. Incluso ya está terminando la novela de Villa Clara. Así que por fin voy a saber cómo luce el santuario de Che Guevara. Y Qué ahora bueno. tú, que en un mes sacas. ¿Cómo se llama? De nuevo, algo para ver de cerca. Catalejos para mirar muy de Catalejo. cerca. Catalejos para mirar muy de cerca. Espérelo en las librerías de la península ibérica y bueno, se puede vender en Europa. El ebook sí se va a poder comprar desde fuera, pero lo otro va a ser aquí porque, bueno, yo publico siempre con editoriales independientes y ese es el problema, ¿no? Que las distribuciones siempre son a nivel nacional y cuesta trabajo. Hay que hacer algo para luchar contra Amazon y crearnos un sistema de distribución independiente que nos permita hacer ese tipo de cosas sin explotar a las pequeñas empresas. Bueno, hay que tejer redes. Ese bochinche de que tú estuviste hace menos de un mes, la Hispacón, se habló mucho de solidaridad y colaboración entre proyectos editoriales Sí, pequeños en distintos espacios geográficos, ¿no? Yo sé que a ti te encanta ese sí, tipo de sí, sí. cosas. No finjas ahora inocencia. Entonces, en No, ese sí, sí, plan, yo aparte de la conspirando nueva novela, siempre. ¿qué más estás haciendo? Aparte de la nueva novela que hay, pues tengo proyectos de escribir ahora el año que viene cosas. Tengo proyectado, pero es que para eso tengo que estudiar porque yo no sé quién a mí me manda a meterme en problemas, que nadie me ha obligado ni nadie me ha puesto ahí. Soy yo solita la que va para esos problemas. Entonces, la última novela antes de esta continuación de Espejuelos fue un space opera que yo realmente no soy una consumidora fanática del space opera ni mucho menos, pero bueno, pues salió por ahí una novela space opera. Y ahora me ha dado por querer escribir una novela histórica que se va a desarrollar en el siglo XIX cubano y que va a tener rasgos de lo que pudiéramos llamar afrofuturismo y steampunk. Con cameos de Mary Shelley y palenques con dioses afrocubanos metidos ahí en todo el meollo, que por supuesto tendré que estudiar muchísimo para poder escribir algo como eso, pero me tiene muy emocionada, ¿no? Esa idea. Así que literariamente eso va a ser lo próximo. Lo otro, bueno, pues seguir con cursos de literatura, con el proyecto de las escritoras de burras, que por suerte llegamos ya al objetivo, alcanzamos el objetivo de recaudación de nuestro crowdfunding y eso significa que podemos traer otra temporada para 2022 con un montón de escritoras de literatura fantástica increíbles que ya tenemos ahí fichadas y que me tienen muy contentas. Y bueno, todo lo que se pierda por aquí, a donde quiera que me inviten, yo voy y doy mi chapa, como se dice en España, doy mi chapa sobre literatura latinoamericana fantástica. Bueno, de hecho, hay un curso que todavía la gente se puede inscribir que vas a dar en enero con Sí, Cristina y otra compañera, ¿no? sí, con Lola ¿Quién es Robles la otra y Cristina profesora? Jurado, sí. Con Lola, eso. Sí, cómo no. Es un curso que nace a partir de la compilación de ensayos Hijas del Futuro, que publicó con Sonni este año, la editorial de Euskadi con Sonni, que es un compilatorio de diferentes ensayos alrededor de la literatura de género, pero desde la perspectiva de género, o sea, desde una perspectiva feminista.
Y este curso se va a desligar precisamente de ese libro, y vamos entonces a ver la literatura escrita por mujeres, pero también desde una perspectiva feminista. Van a ser 6 clases, a mí me parece, o 5, no sé. Va a ser varias semanas del 11 de enero hasta el 11 de febrero. Y yo voy a dar una clase dentro de ese enunciado que va a ser sobre literatura latinoamericana fantástica, escrita por autoras, ¿no? Y voy a tratar de, en una sola clase, hacer ese recorrido, ¿no? Desde las madres fundadoras de lo que sería el realismo mágico y la literatura insólita hasta las más contemporáneas. Entonces, deséame suerte para no morir en ese intento. Y sí, se pueden inscribir. La Central, que es una librería aquí bastante grande y que tiene también su parte académica, va a ser la que va a auspiciar este encuentro, que va a ser virtual, lo que significa que se van a poder inscribir personas también fuera de España. De hecho, ya lo han hecho. Yo estoy súper nerviosa porque sé de personas que se han inscrito que son de hecho escritoras de literatura fantástica contemporáneas, mexicanas, de Centroamérica, y yo estoy como, Dios mío, ¿qué voy a decirle yo a estas personas que me pueden enseñar a mí? Pero bueno, va a ser, yo creo que un intercambio súper fructífero para todo el que se inscriba, porque no solo es compartir con estas dos grandes maestras, ¿no? Con las que estoy, que son Lola Robles y Cristina Jurado, sino también con las personas que ya se han inscrito al curso, que van a aportar también muchísimo, ¿no? De su experiencia y de su propia sabiduría. Así que de verdad que los exhorto así pueden matricularse en el curso. Usted no necesita suerte, usted ya tiene, ok, esta es la nota chauvinista del programa, que es inevitable. Usted viene de Cuba, usted no necesita suerte, ella la Bueno. tiene. Es la mejor isla de la historia. Tiene, o sea, ¿cuántos países pueden enorgullecerse de que haya provocado una guerra nuclear? Esto es, Dios mío, qué cosa tan cínica y cruel. No, terrible. Enorgullecerse de provocar la guerra. Es una cosa así que yo me quedo pensando, ¿cómo alguien puede sentir orgullo de esto? Pero sí somos un país muy especial, No. yo creo que sí. Todos los países son especiales y el mío es especial de buenas y malas maneras, el nuestro. Oíme, estamos llegando al final. Entonces, esta es la parte que yo te pido, que como madre de espejuelos para ver por dentro, le Ajá. recomiendes a la gente adquirirlo. Entonces, la pregunta formal es, ¿por qué tú le recomendarías a alguien que comprase, o mejor aún, que le pidiese a la biblioteca de su comunidad que adquiriera unos cuantos ejemplares de espejuelos para ver por dentro, editorial Cerbero 2019? Bueno, Espejuelos, como te decía, supuestamente es un libro para adolescentes, para púberes, pero he tenido la suerte de que ha sido leído por muchísimas personas, adultos, que se lo han leído luego a sus hijos, primos, niños en su entorno, y o sea, ha sido recibido con mucho cariño. Y me parece entonces que, según lo que me han contado, esto no lo estoy diciendo yo, es una lectura bastante entretenida, entrañable, que se queda con ellos. De hecho, Espejuelos tiene hasta canciones, ¿no? Que le han dedicado, ya se ha convertido en un producto transmediático. Vayan a mis redes sociales si quieren ver esos chismes después de las cosas que le han hecho a Espejuelos para ver por dentro. Y así que me parece que sí es una reflexión bastante actual, por lo menos, sobre ese mundo de un futuro súper cercano, que ya casi estamos confrontándolo, y que los que van a tener el protagonismo son precisamente los niños y los adolescentes de hoy. Así que me parece que imaginar el futuro, sobre todo cuando es un futuro que no termina en un apocalipsis nuclear, es un ejercicio necesario, especialmente en estos tiempos. Desde mi punto de vista, vale la pena leerse Espejuelos para ver por dentro, precisamente o sobre todo por la condición de extraños o de personas socialmente queer de sus protagonistas. Yo creo que uno de los grandes valores de Espejuelos para ver por dentro, en tanto libro para púberes como novela de ciencia ficción para púberes, es la valorización que da primero a la singularidad familiar, con dos protagonistas que vienen de hogares estereotípicamente rotos, pero en realidad profundamente, tremendamente sólidos,
sólidos, porque el amor que se tiene los miembros de esta familia, los miembros orgánicos e inorgánicos de esa familia, está a prueba de todo, y el libro la historia del libro es evidencia. Y también porque es precisamente la singularidad de sus personajes lo que les da la fuerza para superar los retos. Yo te agradezco mucho, Mayeli. Primero que has escrito Espejuelos para ver por dentro. Fue una lectura muy satisfactoria para mí y estoy esperando a ver qué dice mi hijo del Me alegro asunto. muchísimo. Y te agradezco que hayas pasado este ratico, este ratico no es una hora, que hayas pasado este rato conversando conmigo para que otras personas aprendan un poco más acerca de ciencia ficción feminista, de ciencia ficción cubana, de ciencia ficción del Caribe, de ciencia ficción de personas migrantes, de ciencia ficción para púberes. Pues y no, a cuantas muchísimas etiquetas. gracias a ti por la Es una invitación. maravilla. Lo he disfrutado mucho. Me alegro, me siento muy bien. Soy una fangirl, vivo de este tipo de cosas. Tengo un problema de autoestima muy grande, etcétera. Oye, esto ha sido Otras Voces del Caribe, desde la orilla del lago Michigan, y hoy hablando con alguien del otro lado del Atlántico, fue su anfitriona, Yasmín Portales Machado. Esto es un podcast de New Book Networks en español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escuchar New Books Network en español.